Por favor, voy a pedir a todos que puedan encender sus cámaras para que podamos estar, es la única forma para que podamos, está bien, Ruth, para que la mayoría, pues, que podamos, ¿verdad? Debemos tener las cámaras encendidas para que así nosotros podamos tener una mejor interacción. Voy a iniciar. Me gustaría que cada uno de ustedes se vaya presentando rápidamente. Eh, Me dice su nombre, dónde trabajan y si tienen algunos estudios adicionales, ¿verdad? Que ya sea hay algunos que tienen maestría, otras que tienen alguna especialidad en alguna rama. Entonces El modelo sí va a ser feo. voy a empezar El con modelo va a ser Rosa feo. María Ramos. Como gráficas, dice. Rosa María. Hola, hola, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rosa Amalia Ramos, tengo 37 años de edad. Soy doctora en medicina general y por el momento no tengo ningún posgrado ni especialidad. Buenas tardes. Gracias, gracias. Roberto, Jule, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Jule. Yo soy médico general con especialidad en oftalmología y subespecialidad en retina y no cuento con algún estudio adicional más que el de este posgrado que estamos haciendo. muchas gracias. Astrid Moncada, Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Astrid Moncada, soy médico general y recién egresada de la maestría de salud pública. gracias. Jorge Marmo, Buenas tardes, doctora, todos y todas. Mi nombre es Jorge Mármol, soy médico general, tengo una maestría en salud pública, trabajo en el Ministerio de Salud, estoy en la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención. Un gusto estar con ustedes. gracias, doctor Marmol. Maestro Bindel, veo que ya se incorporó. No sé si quiere dar algunas palabras. Bienvenido. Gracias, doctora. Bueno, la verdad que es un honor estar acá con usted y pues espero que los compañeros acá aprovechen mucho lo que sería todo el conocimiento que usted maneja, sus especialidades, la epidemiología, la maestría en salud pública y todo el recorrido y la experiencia que usted posee. De antemano agradecerle por su presencia y de igual manera pues estamos a la orden para poder apoyarle. Ingeniero Xiomara está con nosotros también para poder generar lo que sería la continuidad de este proceso por cualquier cosa. Adelante, doctora. Muchas Bienvenida. gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Voy a continuar. Nidia Rodríguez, Buenas tardes, doctora. Soy médico general, graduada de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer y estoy trabajando en el Ministerio de Salud de parte de la Dirección de Monitoreo Estratégico. gracias. Edgar Erazo, Buenas tardes, doctora. Soy Edgar Erazo, soy cirujano general. Eh, no cuento con otro estudio aparte de eso. muy bien. Fátima Alvarado, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fátima Alvarado. Soy licenciada en laboratorio clínico y por el momento no tengo estudios adicionales. gracias. Elizabeth Lemus, Muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Lemos, trabajo en lo privado, soy médico general y hasta ahorita no tengo ningún estudio, hasta el que estoy continuando ahorita. gracias, Elizabeth. Claudia Yanira, Hola, buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Ayala de Palacios. Soy licenciada en Trabajo Social y estoy trabajando en Hospital El Salvador. No tengo, ese es mi primer estudio fuera de la carrera. Gracias. gracias, Claudia. Claudia Castillo, Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Patricia Castillo, soy graduada de la Universidad del Salvador. Como licenciada en Radiología e Imágenes, actualmente trabajo en el Hospital Nacional de la Mujer, Isabel Rodríguez.
y pues actualmente es mi primera vez que estoy cursando este posgrado. Gracias, Claudia. Tatiana Asensio. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Asensio, soy licenciada en Radiología e Imágenes, actualmente laborando en el área privada y es mi primer posgrado. Gracias. Jorge Luis. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Jorge Rugamas, soy doctor en medicina y con una especialidad en medicina interna. Esas nada más son mis estudios, primera vez de un posgrado. Gracias. Vamos a ver ahí a Ingrid. No se le escucha, Ingrid. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ingrid Margarita Hernández. Yo soy médico subespecialista en perinatología y este pues es un nuevo proyecto que tengo de estudiar gerencia en salud. Muy bien. Tania Coto. Buenas tardes, mi nombre es Tania Coto. Me acabo de incorporar a la clase, pero previo a ese posgrado hice una maestría en salud pública, soy médico general. Gracias. Laura Pineda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Pineda. Apenas saliendo del trabajo, un gusto. Y pues yo soy médico general y trabajo en el área privada. Un placer enorme estar en este curso. Muy bien. Doctor Hernández, adelante. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto. Yo soy médico cirujano, laparoscopista. Soy jefe de la unidad de emergencias del Seguro Social del Hospital Regional de Sonsonate y estoy trabajando en mi centro de cirugía ambulatoria y estoy pues por eso tomando este diplomado. Muy bien. Gracias. No sé si alguien se quedó. Alba García, creo que es mi edad. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Alba García. Soy graduada de la Evangélica de Medicina y soy oftalmóloga con su especialidad en segmento anterior y estoy aquí para aprender más. Gracias. Muy bien. Creo que ya todos, de los que estoy viendo, creo que ya todos se presentaron. No sé si alguien se queda. Sí, soy adelante. Ruth Cantadello, coordinadora de farmacovigilancia institucional. Tengo un posgrado en farmacovigilancia, en conjunto vigilancia y en tecnovigilancia de la UNAM. Y ese es mi segundo posgrado de gerencia médica. Repite su nombre, por favor. Ruth Cantadello. Ah, de acuerdo, Ruth. Bueno, no sé si alguien más se me queda. Bueno, muy bien. Entonces me voy a presentar. Mi nombre es Lilian Angélica Cruz. Soy médico. Tengo una maestría en salud pública de la Universidad de la UCA. Tengo también una maestría en epidemiología con énfasis en epidemiología de campo, conocido como los FETP por los CDC de Atlanta. Siempre pues he trabajado en el Ministerio de Salud, actualmente en la Dirección de Salud Ambiental y pues varios años ya de ser docente en la Universidad Evangélica, en las maestrías de salud pública, de investigación, en la maestría de epidemiología y también pues en este diplomado de gerencia en salud. Para mí va a ser todo un placer poder compartir con ustedes. Les he preguntado por qué esta materia de estadística y demografía, muchas veces los números no nos gustan a todos, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir a aquellos que ya tienen algún conocimiento, tengo que llevarlos a todos a la par por aquello de que no es su primera experiencia en tener un posgrado, entonces le voy a pedir a los otros de que tengamos un poquito de paciencia para que todos vayamos al mismo ritmo, ya que me interesa pues que todos vayamos compartiendo, ¿verdad? Voy a presentarles de una forma general, yo ya se las coloqué,
pero pueden ver la presentación, pueden ver la planificación. Sí, se puede Sí, ver. doctora. Sí, Sí se Muy puede. bien. perfecto. Sí, doctor. Voy a hacer énfasis, pues, ustedes ya la tienen en su aula, pero yo me voy a dedicar a ver esta parte de lo que es el concentrado de evaluación de la competencia. Aquí están todo lo que nosotros vamos a ir evaluando por cada semana, ¿verdad? Ahí van a estar las evidencias requeridas, los criterios de evaluación. Vean ustedes que siempre cuando se pide una elaboración de algún indicador, siempre a mí me gusta que ustedes hagan la interpretación porque muchos pueden hacer elaborarlo, pero no pueden interpretar. Y esta, pues, un administrador en salud, pues nosotros debemos de conocerlos y saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Muy importante la puntualidad de entrega de las actividades. Si por algún motivo alguno de ustedes tiene algún inconveniente, ya sea porque por enfermedad o alguna emergencia, por favor, la comunicación debe de estar permanente en lo que es en el aula virtual, ¿verdad? También, si ustedes eh, necesitan, por ejemplo, que se les dé un tiempito más, por favor, comuníquenle. ¿Por qué les digo esto? En cada semana es un 20% de la ponderación total. Si ustedes se van, hay algunas cosas que van a ser en grupo, otras van a ser individuales. Muchas veces algunos dicen, no, como solo vale el 10%, déjenme decirles que por eso a muchas veces al final no les alcanza la nota, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dejando trabajos extras para que puedan completar su nota. Así es que por favor, por lo general, ahí ustedes ya vieron, yo aperturo los días martes o miércoles por la mañana, le voy poniendo las fechas. Por ser la primera semana, los he dejado a partir del sábado. Pero en las siguientes semanas, el día que yo aperture el aula, yo aperturo de una sola vez para que puedan ir subiendo las tareas y se van a cerrar los días martes, ¿verdad? Martes a las 23 horas con 59 minutos. Por favor, háganos un poquito antes, porque muchas veces ya que ya están y que por alguna dificultad por minutos no lo logran subir, ¿verdad? Si no lo suben, pues entonces yo lo lamento mucho, pero si no me suben, si nadie sube el trabajo, no se comunican, pues entonces la nota no tienen pues derecho a ninguna nota, la nota va a ser cero porque no hay que evaluar. Y esto también lo hacemos por respeto también a sus compañeros, ¿verdad? La universidad quiere formar profesionales con todas las competencias y habilidades. Ese es nuestro compromiso. ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes se fijan, cada semana vale un 20% y la última semana, ¿verdad? Tenemos un proyecto de intervención de mejora. Acá este vale el 30%. Se los coloco desde el inicio porque cada vez nosotros estamos siendo bastante exigentes. Ya le voy a explicar. Y acá está, ¿verdad? La presentación de los datos e información vale un 30%. Si es buena, tienen el 30%. Si es regular, el 20%. Es mala, un 10%. El análisis e interpretación de los datos también, al igual, tiene un 30%. Si cumple con todo el contenido que ha sido solicitado, un 20%. Redacción y ortografía, un 10%. Esto siempre se les coloca porque pues nosotros ya no estamos en pregrado, ¿verdad? Sino que un posgrado debemos de contar con toda una buena ortografía y redacción. Y obviamente la puntualidad de entrega. Al sumar todo, pues esto vale el 100%. Si no tienen alguna duda, hasta... Bueno, voy a pasar y les voy a explicar
en qué va a consistir el trabajo final que ustedes van a tener. ¿Pueden verlo? Sí, doctora. Sí, Se doctora. puede. Bueno, en este sentido, el trabajo del módulo, vean que ustedes tienen que ir, deben de ir aplicando todo lo que vayamos desarrollando. Para mí, pues es bastante fácil reconocer con los datos que ustedes tienen qué es lo que pueden realizar y qué es lo que no pueden realizar. Algunas veces ustedes lo pueden hacer de un área, lo pueden hacer de un distrito, ahora que tenemos los distritos, puede ser de un hospital, de un establecimiento de salud. Los que trabajan en la parte privada, pues lo pueden hacer también. Y los elementos que van a desarrollar es que van a hacer un perfil epidemiológico con todas las, elaborando todos los indicadores, manejando esos datos estadísticos y el análisis de la situación, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros esperamos la aplicación e interpretación de todos esos indicadores sociodemográficos y su afectación en el perfil epidemiológico. Y para eso ustedes van a considerar ciertas fuentes de datos y la presentación de los resultados. Vamos a ver qué fuentes de datos tienen una tarea para esta semana y ya la vamos a ir viendo. La fecha de entrega, pues es el martes 18 de marzo, que es cuando finalizamos la cuarta semana. Y esta es la metodología, ¿verdad? Ustedes ya tienen los grupos con los que vienen trabajando. Para ello, pues el maestro Brindel me compartió lo que eran los grupos de trabajo. Yo creo de que ustedes con los que han venido trabajando, ¿verdad? Creo que se mantienen. Si no, pues hay alguna observación, ustedes me dicen. Son 6 grupos, aquí están. El grupo 1 está conformado por Ruth, Tania, Roberto, Fátima, Jessica, Guerrero. ¿Se mantiene ese grupo? Sí, se mantiene. Está bien. Grupo 2 por Luis, Elizabeth, Alba, Tania, Claudia y Marisol. ¿Se mantiene? Sí, solo que Luis Zúñiga quizás es nuevo, porque no estaba previo el grupo. Bueno, estos son los que me ha pasado el maestro Bindel. Si no, pues nosotros vamos a ir viendo. Grupo 3, Rodrigo, Laura, Nidia, Noé y Sabrina. Sí, se mantiene. Muy bien. Grupo 4, Rosa, Jorge, José, Tatiana y Guillermo. ¿Se mantiene? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Grupo 5, Astrid, Marcelo, Claudia, Claudia de Palacios y Jorge. Jorge González sí no pertenece al grupo, doctor. Solo somos 4. Lo han agregado ahí. Voy entonces Es que lo pasaron al grupo 6, porque estaba de acuerdo. Sí, está bien. Entonces el grupo 6 está Jorge González, Jorge Luis, Gerardo, Ingrid Margarita y Edgar Alexis. ¿Estamos? Sí, así es. Muy bien. Entonces vimos nosotros que nos vamos a mantener con los grupos. Si hay alguna dificultad, por favor, me lo hacen saber, ¿verdad? Yo creo que si nos comunicamos, tenemos esa comunicación fluida, pues entonces no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, leyeron el material de esta semana que les compartí. Esta semana el material era bastante grandecito. La mecánica es que yo les subo, ahí les he puesto un libro de demografía, la demografía CELADE, para que ustedes, es bastante difícil tener libros de demografía, más sin embargo, ese está bastante completo y es en el que yo mayormente me apoyo. Entonces ustedes lo pueden consultar. Ustedes pueden leer, irse al libro también para que ustedes extiendan, ¿verdad?, sus conocimientos. Y aquí en la clase, pues es más que todo que nosotros vayamos disipando esas dudas, hagamos un poquito de práctica.
o algo que a ustedes les haya llamado la atención. Esta va a ser la mecánica de cada sábado. Posteriormente, pues nuestra monitora, la ingeniera Xiomara, que ella siempre está muy atenta a todo a lo requerido por, por este módulo. Ella va a estar también subiendo los videos y cualquier cosa que ustedes tengan dificultad, ya sea para entrar al aula virtual o el poder subir que se les cerró, ustedes también nos lo hacen saber. Sí, Roberto. Respecto sí, al material, dentro de lo que estábamos revisando con el grupo, es que está una tarea que está habilitada desde el 19, pero hay uno de los datos que tal vez podríamos corroborar con el dato, tal vez usted aprovechando nos puede especificar, porque cuando pide la tasa de mortalidad, según la misma literatura que usted nos brindó en el libro, pide un número de años y el documento sí no trae una fecha establecida. No sabíamos si tomarlo en 1 año, 5 años. Ese dato, cabal, fue de hecho uno que hice en el foro de consulta respecto a esa tarea, Muy bien. puntualmente. Muy bien, Roberto. Voy a dar el resumen y después voy a contestar su pregunta para que vayamos viendo. Sí, Roberto, le agradezco lo del foro. Lo del foro, por lo general, yo lo reviso. Nosotros tenemos que hacerlo cada 48 horas, ¿verdad? Entonces, por lo general, reviso el miércoles, como sé que ustedes están revisando, lo reviso jueves y viernes. Es probable, no sé, a la hora que lo hicieron, yo lo voy a revisar. Cuando tengan dudas, me parece siempre es excelente que lo hagan en el foro, porque la duda de uno puede ser la duda de varios y a veces por no consultar se quedan que no hayan qué hacer. Entonces, me parece muy bien, Roberto. Voy a dar este día, por ser el primer día, voy a dar un resumen del material que les he colocado. Y al final nos vamos a quedar con lo que son las dos tareas, para ver si ahí nosotros vamos a sacar ya esas dudas que me ha hecho Roberto. ¿Le parece, Roberto? Y bien, voy a hacer un poquito eh, un resumen de las clases. Por lo general, siempre vamos a hablar un poquito de las generalidades de las estadísticas y variables de datos. En cada clase, ustedes van a encontrar el contenido y van a encontrar los objetivos. Decirles que siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos este diplomado es muy importante. ¿Y por qué la demografía es muy importante? ¿Alguien leyó por qué la demografía es importante para la gerencia en la administración de los servicios de salud? Bueno, sabemos que es muy importante porque cada vez las agencias de este mundo globalizado se van dando cada día más exigencias. Con el avance de la tecnología, nosotros tenemos fuerzas externas que muchas veces no dependen de los organizadores de los líderes de las organizaciones, sino que tenemos exigencias externas en donde nosotros debemos de ir innovando, de ir haciendo el uso de otras ciencias, en este caso como la estadística y la demografía. Hay muchos que trabajan en el seguro social, veo que algunos en la parte privada y otros que sí tienen una especialización dentro de la carrera. Entonces, todo esto en donde el mundo está cambiando constantemente con toda la globalización y el uso de nuevas tecnologías, sistemas tecnológicos, entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos adaptando todos estos conocimientos para poder generar evidencias y así nosotros poder tomar mejores decisiones en lo que es la administración. Es importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de conocer que no es solo
contener un dato. El dato por sí solo no nos da una evidencia. Pero cuando nosotros ya manipulamos los datos, entonces esos datos se transforman en información. Y esa información con el análisis se transforma en una evidencia para la toma de la decisión. Entonces, vamos a ver que como un concepto básico, que la estadística no es más que todo el estudio de los métodos y procedimientos para recolectar, clasificar, resumir y analizar datos y poder hacer inferencias científicas, partiendo obviamente a partir de esos datos. Cuando nosotros hacemos inferencia, es decir, que nosotros estamos trasladando lo que hemos encontrado al resto de la población, o por lo menos a la población que tiene algunas características de los cuales nosotros estamos estudiando. Entonces vamos a tener dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística analítica o inferencial. En la estadística descriptiva, nosotros acá vamos a ver qué es lo principal, lo básico que hacemos con toda la información de los datos y es más que todo una representación gráfica. Sin embargo, la estadística analítica acá nosotros ya vamos viendo, tratando de demostrar asociaciones o relaciones entre las características que nosotros observamos y su misión es hacer inferencias o extraer lo que nosotros llamamos consecuencia científica a partir de unos datos. Aquí ya nosotros vamos con lo que es contraste de hipótesis o intervalos de confianza, que nosotros lo vamos ya calculando para poder ver si esa información estadística tiene una significancia o no. Acá está, ¿verdad? Una forma más gráfica de cómo está en lo que es la bioestadística descriptiva, en donde vemos simplemente índices estadísticos, métodos gráficos, y ya cuando nosotros analizamos e inferimos, ya vemos lo que aplicamos, lo que son la prueba de hipótesis y para ello también los intervalos de confianza. Acá hacemos un resumen que se ocupa de la recolección, organización, resumen y análisis de datos y la obtención de inferencia, ¿verdad? A partir de un volumen de datos que se examina solo una parte de ellos, porque nosotros muchas veces analizamos una parte de ellos. Es imposible que nosotros vayamos a poder analizar todos los datos en toda la población. Entonces, solo lo hacemos a partir de una parte y a eso le llamamos una muestra de la población. Cuando nosotros decimos que es un dato, el dato es una representación simbólica, numérica, un atributo, ¿verdad? Pero en sí mismo, ese dato puede que no tenga un valor. Pero cuando nosotros vamos procesando, puede servir para realizar cálculos y para que nosotros nos sirva para la toma de decisión. Entonces, los datos es como la materia prima de la bioestadística o de la estadística. A veces me preguntan cuál es la diferencia en estadística y bioestadística. Bueno, la estadística ya vimos que la podemos aplicar para un estudio que lo podemos aplicar para diferentes áreas. Pero cuando nosotros aplicamos la estadística en el campo de la salud, entonces ahí es donde se vuelve en bioestadística. Y no solo todo en aquellos áreas relacionadas a la salud, ¿verdad? Entonces los números van a extraer información importante que se encuentran en los datos. Y nosotros podemos siempre hacer un arreglo ordenado. Es lo primero que nosotros debemos de realizar. Muchas veces tenemos muchos datos, entonces debemos de ir de los datos más pequeños a los más grandes. Algunos libros de estadísticos nos dicen que no importa de ordenar de mayor o menor o de menor a mayor, pero por lo general y para que ustedes no les cueste, siempre hagámoslo de menor a mayor. Aquí tenemos una serie de datos, pero que nosotros, vean aquí, tenemos en una pequeña tabla, ¿verdad? Aquí yo solo extraje, he copiado, pero hay una gran cantidad, vean que van acá en la primera fila, como yo la corté,
está hasta el número 21, pero luego sigue del 57 al 77. Entonces vamos viendo que hay bastantes individuos y llegamos hasta el 133. Entonces nosotros podemos tomar un pequeño trazo, ¿verdad? Si nosotros tomamos esos 10 individuos y en la clase completa estaba como nosotros podemos ordenarlos de acuerdo a la edad. Acá está un arreglo ordenado de los 169 individuos y nosotros podemos ver cuál es la edad menor y cuál es la edad mayor. También podemos ver aquellas edades que son más frecuentes, ¿verdad? Y esto nos va sirviendo a nosotros para tener una idea de cómo son los datos que nosotros estamos teniendo. Cuando nosotros ya vamos arreglando esos datos, entonces vamos a ir teniendo base de datos. Y esa base de datos no es más que un conjunto de variables de todos los individuos. Y allí nosotros vamos a tener filas y columnas. Nosotros podemos tener varias características en una base de datos. ¿Qué características creen ustedes que nosotros podríamos tener en una base de datos? Diversidad, doctora. ¿Cuál? Diversidad. Puede ser diversidad. ¿Qué más? Ubicaciones, lugares, ¿verdad? Una ubicación, nos dice Laura. ¿Qué más? La edad y el sexo. La edad y el sexo. Muy bien. ¿Qué más? Las patologías que padece. Las patologías que padece, incluso podríamos tomar hasta datos de resultados de laboratorio, ¿verdad? Ahí tenemos resultados de laboratorio o resultados de algunos exámenes específicos que ustedes puedan considerar. Entonces, eso es una base de datos y esa base de datos va a tener filas y va a tener columnas, ¿verdad? Y la frecuencia no es más que el número de veces que se repite un valor de la misma variable. ¿Y qué es entonces una variable? Una variable es una característica de un individuo, ¿verdad? Y todos esos nosotros la podemos tener en distribución, que puede ser es un resumen, cuando nosotros hacemos una distribución, es un resumen completo de la frecuencia de esos valores o categorías de la medición que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros hacemos esa distribución, nos sirve porque vamos viendo cuál es la proporción de un grupo que tiene un determinado valor o rangos que para nosotros pueden ser muy importantes. Y también nosotros podemos hacer intervalos de clase. Cuando nosotros hacemos intervalos de clase, sobre todo para los grupos de edad, nosotros debemos ver que no se vayan traslapando. Es decir, que no pongamos, por ejemplo, si yo pongo el grupo de edad de 1 a 5 años, el siguiente intervalo de clase va a ser de 6 a 9, pero si yo pongo de 1 a 5 y el otro de 5 a 9, probablemente algunos me lo pongan en el primero y otros en el segundo. Entonces hay que ir viendo que no se vayan traslapando. Cuando ustedes ven intervalos de clase aplicado a las edades, por lo general primero debemos de ver si ya existe unos intervalos de edades ya establecidos. Algunas veces estos ya están establecidos de forma internacional. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Salud, nosotros siempre ponemos el menor de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 19, luego de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, hasta llegar de 60 a más. Pero eso es de una forma general. Entonces, si nosotros vemos que ese ya están establecidos, debemos de respetar para que se nos haga más fácil el poder encontrar la información que nosotros solicitamos, ¿verdad? Y entonces aquí estaba la variable, el concepto que son las cualidades contenidas
de cada individuo y que éstas pueden variar de uno a otro. Por ejemplo, nosotros iniciamos la clase con 18, con 18 estudiantes y cada uno de ellos tiene diferente edad. Unos son hombres, otros son mujeres. Esa es otra cualidad. Otra característica puede ser su formación. Hay varios médicos, la mayoría, pero también hay licenciados en radiología, licenciados en laboratorio clínico. Entonces vean ustedes que la profesión también puede ser una característica de cada una de nosotros. Entonces, estos pueden tomar valores diferentes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ya esto, vamos a hacer solo un repaso porque yo sé que ustedes esto, la mayoría, pues lo conocen, pero algunos no, y es importante que lo sepan. Nosotros dentro de las variables las clasificamos de variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las nominales y las ordinales. Y las cuantitativas, que son números, pueden ser discretas y pueden ser continuas. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas y vamos a iniciar las cualitativas. Las cualitativas nominales, estas se refieren a una característica que posee una persona o no. Son mutuamente excluyentes. Los valores pueden ser identificados con palabras y por lo tanto nos va a permitir clasificar, pero no ordenar ni tampoco jerarquizar, ¿verdad? Otra de las características es que solo pueden permitir operaciones de igualdad o desigualdad, pero no podemos hacer otro tipo de nosotros hacer otro tipo de operación. Las nominales pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas, aquellas que tienen dos, y bueno, las politómicas, las que tienen más. Aquí tenemos unos ejemplos de las dicotómicas, condición de egreso, si es vivo o muerto, y vean que son mutuamente excluyentes, así como el género o un antecedente de diabetes, que es sí o no, ¿verdad? Y las politómicas son aquellas que tienen varias como opciones. El estado civil, que puede ser casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera. Y el tipo de diabetes, que puede ser tipo 1, 2, 3, diabetes gestacional, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de variables cualitativas que son nominales, pero son politómicas. Algunas veces nosotros a estas las clasificamos, las codificamos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos masculino, le ponemos 1 y femenino 2. Por ejemplo, en el registro diario de consulta también puede ser urbano y rural. Y le podemos poner al urbano 1 y al rural 2. Esta es una forma de codificación, ¿verdad? Pero que siempre se está aplicando a unas variables que son cualitativas. Ahora bien, las variables cualitativas ordinales, aquí sí ya pueden ser, nosotros vamos a tener valores que sean jerarquizados y ordenados, ¿verdad? Aquí la escala, pues como su nombre lo dice, es ordinal. Y nosotros podemos ir viendo como por ejemplo el grado de disnea, una disnea grado 2 o una disnea grado 3, ¿qué es mayor? Vamos a ver. ¿Qué va a Ahí, ser? ahí podríamos, como las úlceras, ¿verdad? Que van grado 1, grado 2, grado 3 de acuerdo a Correcto. su severidad. Vamos a ver, Laura, pero una úlcera grado 1 es mayor o menor que una de grado 2. Es menor. Es menor. Entonces van como jerarquizado. La 2 es mayor Ok. que la 1. Es igual como las quemaduras, ¿verdad? Que van también por grado. Entonces esas son variables cualitativas, pero que son variables ordinales. Entonces aquí las tenemos también. Lo debajo, el estado nutricional, la clasificación de hipertensión, vamos a ver que son diferentes.
Y ahora vamos a ver las cuantitativas discretas y las continuas. En las cuantitativas discretas, a estas son valores aislados, son valores finitos, números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, que a nosotros nos permiten contar. Y acá permiten ya ir haciendo otro tipo de operaciones algebraicas. Y las variables continuas son aquellas, siempre son numéricas, pero son números entre dos valores posibles, ¿verdad? Y en estas nosotros podemos medir. Nosotros podemos tener variables continuas en ciertas variables, como por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de ambos en las discretas, el número de hijos, puede ser 1, 2, 3, 4 días de estancias hospitalarias, vean que son números enteros, pero con las cuantitativas continuas, glucosa en sangre puede ser 100.4 miligramos. Entonces, este está entre el 100.4 es un valor entre dos valores, así como el peso o la talla, ¿verdad? En resumen, vamos a ver decir que las variables cualitativa nominal nos sirve para clasificar, la ordinal para jerarquizar, la cuantitativa discreta para contar y las continuas nos permiten medir. Siempre al finalizar de cada clase, yo siempre les pongo mi correo electrónico por cualquier eh, dificultades que ustedes tengan que les urge a veces, pero por lo general tratemos de que nosotros toda la comunicación debe de ser a través del aula virtual, ya sea por un mensaje o en el foro de consulta. ¿Tienen alguna duda con respecto a las generalidades que vimos de estadística? Por el momento todo bien, doctora, gracias. Gracias, Laura. Entonces voy a continuar con frecuencias, tasas y proporción. Acá, ¿verdad? Vamos a ir viendo, vamos a dar continuidad a la que ya venimos viendo y nosotros vamos a ver que ya vimos que tenemos unos datos y estos datos vamos a tener, los vamos a nosotros, para poder sacar información, vamos a aplicar medidas de resumen. Y para las variables cualitativas, nosotros vamos a aplicar lo que es la razón, la proporción o porcentaje y las tasas. Aquí vamos a ir respondiendo a la pregunta que me hizo Roberto. Y las variables cuantitativas, acá nosotros aplicamos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Yo sé que todo esto ustedes lo conocen, pero muchas veces pues no lo podemos muchas veces nosotros recordar. Y ahora pues lo vamos a recordar. Vamos a empezar con las medidas de resumen de las variables cualitativas, que es la razón, proporción y las tasas. Vamos a iniciar con la razón. La razón es el cálculo como lo más simple, ¿verdad? En la razón, los cálculos es como el básico, en donde esto nosotros vamos a hacer la relación entre dos medidas diferentes. Nosotros vamos a tener un denominador, un numerador y un denominador. Cuando nosotros vamos viendo, porque si solo tenemos un dato, una medida, esas son medidas absolutas. Pero cuando nosotros ya vamos teniendo o identificando un numerador y un denominador, entonces nosotros ya vamos teniendo medidas relativas. Y esto es importante, que ustedes sepan diferenciar primero cuál va a ser el numerador que ustedes van a utilizar. Y otro es cuál es el denominador que ustedes van a utilizar. Si ustedes saben reconocer eso en estadística, entonces tienen ganado un buen porcentaje. Porque puede que ustedes calculen una serie de indicadores, una serie de análisis que hagan, pero si tienen mal identificado el numerador y el denominador, pues entonces aquí vamos a entrar en problemas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se calcula. Por lo general se expresa entre X sobre Y.
Por ejemplo, si yo veo una razón, puede ser cuánto es el número de varones y el número de niñas, ¿verdad? Vean que el numerador es completamente diferente al denominador. Si yo quiero saber cuántas mujeres, la razón de niñas por varones, ¿verdad? Entonces, cuántas niñas en mi numerador y el denominador, los varones? Entonces, vean que X no está contenido en Y, sino que son dos grupos completamente diferentes, ¿verdad? Y por lo general, nosotros decimos, lo vamos a mencionar que hay una niña o que hay una niña por cada eh, por cada varón, cuando es de 1 a 1. O podemos decir que hay 3 niñas por cada niño. Por lo general, nacen más varones que niñas, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo que durante el transcurso del ciclo de la vida, pues esto va cambiando. En lo que es la proporción, esta es una medida que expresa frecuencia y nosotros vamos a ver que lo vamos a representar como X sobre X más Y. Si ustedes pueden ver, el numerador se encuentra contenido en el denominador. Por lo general, nosotros esto lo vamos a representar, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a expresar como porcentaje, que es una proporción, ¿verdad? Por eso se llama proporción o porcentaje. Acá nosotros vamos a ir viendo que estos valores van a ser como mutuamente excluyentes hasta llegar a la unidad o decir llegar al 100. Cuando nosotros tenemos un porcentaje, el 105 o 110, por favor revisen porque eso significa que ha habido una mala planificación de lo que ustedes se, programaron el poder realizar. Vamos a ver que las proporciones son útiles para comparar frecuencia de enfermedades o algún tipo de eventos. Por ejemplo, si yo digo que de 400 personas, 40 se enfermaron, entonces si yo veo cuál va a ser mi numerador, va a ser 40 y mi denominador van a ser 400. Si ustedes se fijan, dentro de esos 400 están incluidos los 40 enfermos, porque esa es mi población total. Entonces yo tengo que es el 10% de enfermos. Pero en otro grupo que yo tengo 600 y 30 se enfermaron. Entonces 30 entre 300 multiplicado por 100 veo que es el 5% de enfermos. Vean ustedes que acá yo puedo decir que hay mayor afectación en el grupo 1 que en el grupo 2, porque ambos están tomando su propia población, ¿verdad? Aunque sean de tamaños diferentes, pero yo puedo comparar la frecuencia de esa enfermedad o de cualquier otro evento, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un evento de aquellos, veo que como hay internista, puede ser de aquellos de que tienen la frecuencia de los que desarrollan un pie diabético, de acuerdo al tipo o al tiempo que tienen de padecer diabetes, o a lo mejor el tipo de cuál es la frecuencia de, como veo que hay dos oftalmólogos, cuál es la frecuencia que tienen de cirugía que hacen en el grupo de 20 a 40 años, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros esto vamos a ir viendo qué patologías o qué evento está siendo más frecuente en una población que nosotros estamos revisando, ¿verdad? Entonces nosotros acá vemos, ¿verdad? Que la ventaja es que nosotros podemos comparar dos grupos que son de tamaño completamente diferente. Acá lo que va valorando es la importancia relativa y lo
que nos está viendo expresa la distribución del fenómeno en ese grupo que nosotros estamos estudiando. Si nosotros aquí, por ejemplo, vemos el nivel de ansiedad en pacientes prequirúrgicos y vemos que el total de pacientes son 223, 56 no presentaron ansiedad, 67 una ansiedad leve, 85 una ansiedad moderada y 15 una ansiedad severa, y nosotros acá vamos a ver lo que es la proporción. Vean que si nosotros cada uno se van excluyendo, si nosotros sumamos, acá nos tiene que dar el 100%, ¿verdad? No me puede dar muchas veces, pueda que quede en 101, pero ustedes ponen un asterisco y una aclaración que puede ser porque ustedes hicieron alguna aproximación, pero por lo general no debe de llegar al 100. Si a alguien le sale un 110, vaya a revisar porque significa que ha habido una mala planificación. Entonces no pueden haber, porque un porcentaje llega hasta 100. No puede llegar ni pasarse de 100 o tener un 98%. Siempre ustedes deben de revisar que el total le debe de dar de 100. Y las tasas, vamos a ver que es prácticamente como una proporción, ¿verdad? Pero las tasas lo que nos va a indicar es la rapidez de cambio de un fenómeno por la unidad de población y tiempo. Acá nosotros ya ponemos el tiempo. Y yo creo que acá es lo que nos estaba mencionando Roberto con respecto a su consulta, ¿verdad? Acá lo que nosotros vamos a ver es de que nosotros estamos haciendo una tasa y que en epidemiología también se reconoce como el riesgo. Acá se va a multiplicar por 10 a la n. Puede ser por 100, puede ser por 1000, puede ser por 10,000 o puede ser por 100,000. Por lo general, cuando son poblaciones arriba de 100,000, de 1,000,000, nosotros siempre la dejamos por 100,000. Esto puede serse tanto para indicadores de morbilidad como para de mortalidad, ¿verdad? Y los componentes de la tasa, aquí está el numerador, que es los individuos que están experimentando el evento, el denominador, que es el número total de la población, y el periodo de tiempo específico que nosotros podemos decir que puede ser por un año o puede ser por un mes, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos determinar. Por ejemplo, si nosotros tenemos SIDA en un país X, ¿verdad? Si tenemos 185 casos en 15,000 personas con VIH positivas, entonces nosotros tenemos que esto es 185 casos en 15,000, nos sale que es de 0.012, ¿verdad? Pero nosotros podemos observar que en este caso, nosotros si tenemos los 185 entre 15,000, nosotros acá nos da 0.012. Nosotros lo podemos, acá no se ha multiplicado, lo podría, ¿por cuánto lo multiplicarían ustedes? Por el 100% de la población total. ¿Por cuánto lo multiplicarían? De 10 a la n, ¿cuánto utilizaría? 1000 sería, ¿no? Lo podrían hacer por 1,000, correcto, porque es de 15,000. Entonces lo podrían, si ustedes lo hacen por 1,000, ¿verdad? Y esto se hace para que nosotros podamos tener una mejor eh, interpretación. Por ejemplo, si yo lo multiplico por 1,000, me sale que 12. Entonces, podría yo, es más fácil interpretarlo que hay, que el riesgo de padecer, ¿verdad? De SIDA fue de 12, fue de 12 casos por año. Es mejor, si yo lo multiplico por 1,000, decir 12 casos por año que poner 0.012 casos por año.
y que esto fue para el 2020. Siempre yo lo voy a relacionar Doctora, para el año que yo lo estoy calculando, una, ¿verdad? Una una pregunta. pregunta. Vamos a ver, Jorge y luego Laura. Sí, ahí no me queda claro, la tasa, ¿serían 12 casos por 1.000 personas o 12 casos por año? 12 casos por Por cada año. 1000 personas, pero por año. Ujú. Ah, ok. Eso es lo que no me queda claro. Vaya, en este caso lo hicimos por 1.000 porque son 15.000 personas, ¿verdad? Ujú. Digamos que en este caso fueran 900 personas, digamos, lo tendríamos que hacer por 100. Lo podría hacer por 100, pero cuando, por lo general, Laura, y muy importante la pregunta de ustedes, si ya pasa de 100, lo pueden hacer también por 1000, porque ustedes lo están Ok. relacionando ya por 1000. Acá con 15,000 lo hicimos por 1000, pero también lo pudimos haber hecho por 10,000. 10.000. Ah, ok. ¿Verdad? Lo pudimos haber hecho por 10,000, pero siempre, por eso acá yo no se los multipliqué, porque siempre esto causa como alguna duda. Pero digamos, si ya tenemos 400,000, lo más que nosotros vamos a multiplicar o que vamos a utilizar puede ser por 100,000. Ustedes por eso van a ver las mayores tasas, ya no vamos a ocupar por 1,000,000, no, ocupamos por 100,000. Esto es estadísticamente que nosotros así lo utilizamos. ¿Han comprendido ahora? Sí, Yo ahora creo que más bien es comprendo. para perdón, es más para la parte de la interpretación del dato, que creo yo que esa es la confusión generalmente que se da en estos casos, porque si ponemos un número de 1000 es más fácil decir que 12 por cada 1000, o si lo tomáramos al 100 sería tomar 1,2 casos por cada 100, o sea, es más que todo por la parte de la interpretación. Correcto, porque imagínense que si lo multiplicamos por 1000 son 12, pero si lo multiplicamos por 10,000, ¿cómo nos va a Son quedar? 120. 120. Entonces es como más difícil. Vemos que es bastante, 120 casos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. Es importante que si yo lo hago por 1000, entonces voy a decir 12 casos por cada 1000 personas con VIH positivas para el año 2020. Si yo digo que son 120 por 10,000 personas VIH positivas para ese año. Muy bien, tiene que ser de acuerdo a la interpretación. ¿Les ha quedado claro eso? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Acá yo ya lo ponía por 1000. La tasa van a ver que no es solo una medida de frecuencia de la enfermedad, sino también en epidemiología lo utilizamos como el riesgo de enfermar. Por ejemplo, en este caso, vamos a mencionar, ¿verdad? Que aquellos pacientes que obviamente son VIH positivos tienen el 12 veces el riesgo de poder desarrollar el SIDA, ¿verdad? Esa sería una interpretación. Y como para que nosotros vayamos ya resumiendo, las razones son medidas no proporcionales. La proporción es una razón proporcional que no mide evento en tiempo, pero que la tasa sí ya es algo que mide un evento en tiempo. Fíjense que las proporciones son bien importantes porque los que trabajan en hospitales no pueden, o sea, si ustedes tienen datos en sus hospitales, no pueden calcular tasas, sino que para hospitales ellos van a calcular proporciones. Este es un dato importantísimo que quiero que ustedes lo tomen para aquellos, porque hay muchos que trabajan en el hospital de maternidad, en el hospital El Salvador, hospitales del Seguro Social, ¿verdad? En hospitales, por lo general, se toman proporciones porque desconocen su población total. En algunas ocasiones, como por ejemplo el Seguro Social que ellos tienen una población de sus derechohabientes, pero ahí ellos, o sea, en el médico quirúrgico, por ejemplo, ahí llegan gente de Sonsonate, de Santa Ana, entonces
el tener su población de derechohabientes de todo es un poco complicado. Por eso es que en hospitales nosotros vamos a utilizar proporciones o porcentajes. Les queda también, eso es algo muy importante para saber cuánto vamos a utilizar cada uno de ellos, ¿verdad? Y no sé si hicieron este ejercicio que les ponía por ahí. ¿Quién lo hizo? Nadie lo hizo. Bueno, entonces yo lo traía desarrollado, pero como nadie lo hizo, lo vamos a utilizar para la retroalimentación del próximo sábado y lo voy a pasar rápidamente para que no me lo vean. Y entonces ahora vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión. En las medidas de tendencia central y de dispersión, que son estas que vamos a ver, acá las de tendencia central son las más fáciles, la moda, la mediana, la media o el promedio. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, dependiendo de cómo sean los datos y el propósito que nosotros tengamos para poder utilizar los datos. Casi todos hemos observado, hemos visto esta curva, ¿verdad? Que es una curva que dependiendo si los datos los tenemos bien centrados, vamos a tener una curva normal. Pero si nosotros los datos hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a decir que es asimétrica, ¿verdad? Ya sea para la derecha o para la izquierda. Entonces, la moda o modo es simplemente el dato que más se repite. Yo puedo ver de la profesión de todos los que están haciendo el diplomado, cuál fue la profesión que más se repitió. ¿Cuál fue la profesión que más se repitió? Médico. Médico. Muy bien, Tania, fue médico, ¿verdad? Médico fue el que más se repitió. Entonces, la moda en la profesión de los estudiantes del diplomado de gerencia en salud fue ser médico, ¿verdad? Porque la moda fue la que más se repitió. Pero tiene una característica que puede ser que carezca de moda. Si solo se hubiera repetido una sola vez el dato. Pero también puede ser, si yo tuve 5 médicos y hubiera tenido 5 oftalmólogos o 5 radiólogos, entonces hubiera sido trimodal, porque la moda se repitió de la misma forma en esas profesiones, ¿verdad? Entonces acá un ejemplo, yo tengo el periodo de incubación de la rubiola en 11 niños. Vean que aquí tengo 11 niños y aquí está el periodo de incubación de la rubiola. Lo primero que voy a hacer es que lo voy a ordenar de menor a mayor los periodos de incubación. Así como ustedes pueden ver, ¿cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es? 16. Muy bien, Jorge, muy bien, Nidia, es 16. Entonces nosotros vemos que los días de incubación 15 se repitieron 3 veces, pero los días de incubación de 16 se repitieron 4 veces. Entonces, esa es mi moda, ¿verdad? La ventaja de la moda es que es como el punto de mayor concentración, es donde se encuentran el mayor número de ese dato. Puede identificar más de un punto, porque lo decía. Si aquí me hubieran dicho que habían 5 médicos, 5 radiólogos y 5 oftalmólogos, pues hubiera tenido más de un punto. Y esta puede usarse, miren, para los datos cualitativos. La moda puede no existir, ¿verdad? No permite cálculos algebraicos posteriores. Ahora vamos a ver la media o promedio aritmético. Este es el que más nosotros estamos acostumbrados, porque lo que hacemos es que se suman todos los valores, se dividen entre el número de observaciones y ese es el promedio, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, el cálculo de la media aritmética o la media. Yo lo que hago es que
sumo todos los periodos de incubación, que son 217, y lo divido en el número de observaciones, que eran 11, porque eran 11 niños, entonces me sale que el promedio el periodo de incubación para la rubiola en 11 niños observados es de 19.7 días. Yo lo puedo aproximar a 20 días. Ese es el promedio. ¿Cuánto nosotros siempre estamos calculando promedio, verdad? La ventaja, que es fácil de calcular, es única, porque un promedio me va a dar un dato único. Esta tiene propiedades estadísticas, ¿verdad? Y se va a adaptar a cálculos aritméticos posteriores. Ya van a ver que la media nosotros la podemos utilizar para otro. ¿Cuál va a ser la desventaja? La desventaja que si yo tengo, por ejemplo, edades, tengo niños de 1 año y tengo adultos mayores de 80, 90 años, entonces va a ser muy sensible a esos valores extremos. Entonces, en ocasiones me puede dar un promedio que no sea representativo, porque si yo tengo un niño de 5 años, otro de 1 año, otro de 7 años, de 11, de 16 y de repente tengo un pacientito de 80 años, entonces me va a quedar un promedio allá como por unos 30 o 35 años, ¿verdad? Entonces ese no va a ser representativo. Es una medida pobre cuando los datos están gravemente sesgados, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque ahorita yo les estoy diciendo más números en niños, pero ¿qué sucede si yo tuviera un niño de 5 años, otro joven de 40, perdón, otro adulto mayor de 40, otro adulto mayor de 80, otro adulto mayor de 85, otro adulto mayor de 95, otro adulto mayor de 97? Entonces vean ustedes que yo estoy concentrando a mayores edades. Entonces el promedio puede ser que se me sesgue tanto como un valor que puede llegar a los 50, 60, porque tengo mayores números en edades mayores, o como se lo dije al principio, que se me sesgue más a una menor edad porque estuve poniendo edades más jóvenes. Y la mediana, ¿verdad? Que este es útil cuando los datos tienen ese tipo que está sesgado, que ese ejemplo que les acabo de poner, porque mediana significa la mitad de todos los valores. Es decir, que la mediana me está dando, por debajo de ese dato, tengo el 50% de los valores menores a la mediana y por arriba de ella tengo el otro 50% de datos mayores a la mediana. Acá nosotros vamos a ver que para el cálculo de la mediana, yo lo primero que debo de hacer es sacar el rango medio. Siempre, ¿cómo saco el rango medio? N más 1 entre 2. N es el número de observaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas observaciones teníamos en este ejemplo? 11. ¿Se recuerdan? Son 11 niños. Más 1 son 12. Entre 2 es 6. Este 6 me da la posición de la mediana. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es la posición de la mediana. Quiere decir que abajo de la mediana tengo el 50% de los datos que pueden ser igual o menor que él, y por arriba de él tengo el otro 50% de los datos que pueden ser igual o mayor a la mediana. ¿Han comprendido esta parte de la mediana? Porque en el transcurso más adelante vamos a estar utilizando estos, ¿verdad? Pero cuando los datos son pares, si yo, por ejemplo, aquí le quité un dato y en vez de que sean 11, fueron 10, entonces aquí va a ser 10 más 1 entre 2, me sale que es 5.5. Entonces, la posición de la mediana está entre 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar, ¿qué voy a hacer acá? Saco como
un promedio. Sumo 17 más 18 que me salen 35 y lo divido entre 2 porque son los dos valores. Y me sale que la mediana para este es de 17.5, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver que los usos que nosotros podemos tener de la mediana es cuando nosotros tenemos valores extremos, ¿verdad? Aquí está la ventaja, pues no la van a influenciar a la mediana, es única, tiene una fácil interpretación, no es tan conocida como la media, ¿verdad? Siempre necesitamos ordenar todos los datos y vean ustedes, acá porque solo eran 11 datos, pero si ustedes tienen 11 datos, claro, lo pueden hacer a través de Excel, ¿verdad? O a través de algún otro con funciones y pues eso nos sirve muchísimo, pero no se adapta para otros cálculos posteriores. En resumen, si nosotros tenemos todos estos periodos de incubación, nos salía que la moda era de 16, la mediana de 17 y la media o promedio era de 19.7. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. En cuanto a las medidas de dispersión, tenemos el rango, la variancia y la desviación estándar. En cuanto al rango, va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿verdad? Entonces, este es fácil de calcular porque solo va a tomar dos valores sin tomar en cuenta cómo están. Por ejemplo, yo les dije un niño de 1 y un adulto de 85 años. Toma, ¿cuál va a ser? 85 menos 1. Entonces, el rango, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener. Es sencilla, fácil de calcular. La varianza, esta mide la desviación promedio de los valores con respecto a la media y aquí es donde nosotros vamos a poder calcular la varianza, pero para poderla calcular vamos a tener que sacar la media, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula, no los quiero abrumar. Antes vamos a seguir con el mismo ejercicio que veníamos con los días de incubación y vean ustedes que los sumamos, ¿verdad? Y acá pues nosotros sacamos la media, que era de 19.7. A cada valor nosotros le vamos a restar la media. Es decir, a 15 le resto 19.7 y los elevo al cuadrado. Y así voy haciendo cada uno. Porque no le va a dar datos negativos. 15 menos 19.7 le va a dar negativo, pero como todo lo van a elevar al cuadrado, entonces se convierten en positivo. Y el numerador va a ser 11, que es el número, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, mire, n menos 1. N significa el valor de los datos. O sea, nosotros tenemos 11 datos. Entonces, 11 menos 1 va a ser 10. Si yo saco, quiere decir, es 57.2, que ese va a ser la varianza. Como todo lo voy llevando al cuadrado. Pero vean ahora la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Esto nosotros se los explico así, pero en la retroalimentación que yo le doy, yo siempre el próximo sábado le doy una pequeña retroalimentación de estas clases y lo vamos a aprender a calcular al menos por Excel, ¿verdad? Para que ustedes así se ve como un tanto, cómo lo voy a hacer, eso de estar haciendo uno por uno, pero lo que yo quiero es que ustedes vean de dónde salen esos datos, porque nosotros siempre también podemos hacerlo en Excel a través de funciones, pero cuando nos preguntan, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué te dice? ¿Verdad? Entonces nosotros no lo podemos explicar. Entonces, la desviación estándar junto con la media lo que nos hacen es permiten describir la distribución de las variables, la distribución de los datos. Si los datos están muy alejados entre ellos, a lo mejor no nos van a servir. Pero si los datos están bastante, su distribución está concentrada, entonces nos puede decir que nosotros estamos ante unos datos que son robustos, que nosotros podemos tener una evidencia confiable.
¿verdad? Y aquí tenemos la distribución normal. Aquí, ¿verdad? Para eso nosotros utilizamos la desviación estándar, si es más o menos 1 o más o menos 2 o más o menos 3 desviaciones estándar. Lo más importante es que cuando ustedes tengan los datos, si ustedes ven que tiene una distribución normal, es decir, que es bastante pareja, entonces ustedes van a utilizar como medida de tendencia central la media aritmética y como medida de dispersión la desviación estándar. Pero si la distribución no es normal, es decir, que está sesgada ya sea a la derecha o hacia la izquierda, la medida de tendencia central pues va a ser la mediana y de dispersión va a ser el rango intercuartílico, que pues no lo hemos visto todavía en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda, maestra. Dígame mejor. Pero es por la media y la mediana. Usted había dicho que la mediana es útil para datos sesgados, ¿verdad? Cuando hay extremos. Pero, por Sí. ejemplo, si tenemos, por ejemplo, tres grupos bien establecidos, digamos, un grupo de edad de 0 a 10 años, otro grupo que está de 20 a 40 y otro grupo que está de 60 a 80. Entonces, ahí puedo usar la mediana o, como digo, está como representado cada grupo, a pesar de ser extremos, o tengo que usar la mediana. Muy bien, doctor. Si usted va a hacer el análisis por cada grupo, puede utilizar la mediana y también puede utilizar la media, porque en este caso, si usted lo va a hacer por grupos diferentes, pero si usted lo va a analizar a todos en su conjunto, ¿verdad? A todos en su conjunto, usted puede ir viendo cuál es el que mejor a usted le va a servir. Por eso es que en el primero yo les ponía ahí de que va a depender del análisis que usted quiera realizar y del tipo de datos que usted tiene. Así usted va a escoger. Pero así como usted me lo está poniendo, doctor, si usted lo va a ir haciendo por separados, perfectamente puede utilizar la mediana. Perfectamente. Si va haciendo lo del grupo de 1 a 10, pero si son bastantes también, digamos, en cada grupo, usted tiene 80 en cada grupo, entonces le puede servir mejor la media aritmética, ya sea para cada grupo individual o para los tres grupos en su conjunto. No sé si me comprendió, doctor Manu. Sí, maestra, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar entonces con los conceptos básicos de demografía, ¿verdad? Sabemos que viene de la palabra demos, que es pueblo, y grafos, que es un trazo. En general, es la descripción del pueblo. Y vamos a ver que es una ciencia que tiene por objeto el estudio del tamaño, la estructura y la distribución de la población en un territorio. Quizás los que más cambios se van dando es la mortalidad, la fecundidad y la migración. Sin embargo, como aquí vamos a ir viendo cada uno de ellos, los mismos indicadores que que nosotros podemos aplicar para la mortalidad, también los podemos aplicar para la morbilidad, ¿verdad? Esto le va a servir para su trabajo final, porque ustedes desde este día pueden ir haciendo su trabajo final. Vayan seleccionando, ¿verdad? Vayan seleccionando y si algún grupo quiere tener un, una asesoría los días jueves, por favor, me lo colocan en el foro de consulta. Ahí me lo solicitan. Los días jueves yo puedo tener trabajar con los grupos. Los primeros que vayan pidiendo, pues así yo lo voy recibiendo a partir de las 7 de la noche. Podemos hacerlo, ¿verdad? De unos 15 minutos cada grupo, si así lo desean, no es obligatorio. Entonces, vamos a ver que la demografía, el objetivo es que estudie estadísticamente la estructura y la dinámica
de las poblaciones y las leyes que rigen estos fenómenos, ¿verdad? Y vamos a ver que se divide en estática y dinámica. La estática, pues, es el tamaño en una distribución territorial, la estructura por edad y sexo, la composición de algunos grupos, y la dinámica va a ser la fecundidad, la mortalidad y la migración, porque esta va a irse, se está moviendo de una forma constante, ¿verdad? La estructura por edad y sexo, van a ver ustedes que el sexo pues se va a mantener. La estructura por edad tiene que por lo menos un año para que se vayan, una generación vaya desplazando a otra generación. Entonces, los determinantes de la dinámica vamos a ver que en la población vamos a tener procesos de entrada como procesos de salida. Proceso de entrada va a ser la natalidad y la inmigración, y los procesos de salida va a ser la mortalidad y la emigración. No se preocupen por todos varios términos que yo he utilizado, porque este solo es como la introducción. Todos estos los vamos a ir viendo en los transcurso de las 4 semanas, pero por eso me interesa que ustedes siempre lean antes. Y las fuentes de información y estadística capitales, que es la otra clase que ustedes tienen una tarea de estas, ¿verdad? Y vamos a ver que las operaciones estadísticas o investigaciones estadísticas o sistemas que podemos nosotros tener a partir de los cuales obtenemos información sobre la población se van a conocer como fuentes de datos demográficos. En estos fuentes de datos demográficos, porque ustedes van a tener bastante, ¿verdad? Van a ser diferentes fuentes de datos, pueden haber incluso algunos que son propios de algunas entidades. Por ejemplo, hay algunas ONG o organismos internacionales que ellos enfocan sus estudios en una determinada población. Y sobre esa población empiezan a sacar una serie de datos. Entonces, ustedes pueden investigar muchas fuentes de datos. Ahora nosotros, las principales, podemos ver que son los censos de población y vivienda, las estadísticas capitales y las encuestas. Vamos a ver en general cada uno de ellos. No me voy a detener mucho para que después nos quedemos, ya cuando vimos, vamos a quedar un momento para explicarles lo de la tarea, para que así no tengamos ninguna dificultad. Vamos a empezar con el censo de la población. El censo, nosotros vamos a recolectar datos de toda la población, ¿verdad? Pero vamos a tener ciertas condiciones, porque a nosotros nos permite, y sobre todo al Estado, le permite conocer cómo está la población en un momento determinado. Es como una fotografía de la realidad demográfica. Y esto no solo le sirve al Estado, sino que también le sirve a todo lo que es la parte, por ejemplo, a otras empresas como las aseguradoras, los hospitales privados, todas aquellas, la parte privada debe de conocer cómo está, le interesa cómo está esa realidad demográfica para poder ofertar, para poder establecer cuál va a ser su oferta básica, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que ofrecer, a cuánto lo va a ofrecer. Porque en esto también van a ir viendo que es importante para lo que es la economía de los países. La periodicidad del censo, por lo general, se tiene que hacer cada 10 años. Internacionalmente se reconoce que debe de hacerse en años que terminen en 0. Nosotros el año pasado tuvimos un censo poblacional, ¿verdad? Y que no se hizo en año 0, pero pues ya teníamos bastante tiempo que no teníamos nosotros un censo. Y es más, los últimos censos que se tenían tampoco se habían hecho en años que terminaran en 0. Esto es lo que se requiere o se recomienda internacionalmente.
Para poder hacer un censo debe de tener ciertas características, que el secreto debe de ser el secreto estadístico, es decir, que todo lo que se recolecta, todos los datos no pueden ser dados o dárselos a conocer de forma individual a otras personas. Por eso es un auspicio oficial. Los censos los patrocina el Estado. No se permite que algún organismo internacional vaya a decir, sí, hagamos un censo y yo te voy a dar tanto de dinero. No, porque si hay una agencia internacional, el Estado debe de compartir los datos. Y como es un secreto estadístico, por eso es que los censos son auspiciados por los gobiernos. Deben de tener un territorio bien definido donde se va a realizar ese censo. Es universal, es decir, que toda la población debe de ser censada. Y los censos, pues, se deben de realizar en el periodo determinado que está establecido en ese censo. Conocemos la unidad censal, que puede ser el individuo o también la vivienda. Muchas veces también puede ser el hogar, ¿verdad? Debe de ser simultáneo, es decir, en toda esa área se debe de realizar de una forma simultánea. Hay temas principales que van en un censo, como son los geográficos, demográficos y la educación. Si ustedes se fijaron en el censo que realizó el gobierno el año pasado, precisamente estaban estos tres: los datos geográficos, demográficos y la educación. Pueden haber también actividades económicas y otros que el país así lo considere, ¿verdad? El problema, siempre vamos a tener dificultades en zonas de difícil acceso, sobre todo, pues no, en este momento no tenemos lo que es un riesgo social, sino que más bien hay de difícil acceso, por ejemplo, que pueden ser en lugares montañosos, el acceso de una población en una isla que nosotros tengamos, el que en algunos países el no comprender el lenguaje, el ser rechazado por el empadronado, ¿verdad? El que no se encuentren a las personas o llenar a cabo las entrevistas sin que éstas se lleven a cabo. Por eso es que siempre va alguien que va monitoreando que el que va censando tenga una información. También pueden haber problemas por parte del censado, que rechace, que no lo quiera decir, que muchas veces dicen, no, si yo le digo, van a decir, me van a aumentar los impuestos o me van a aumentar, me van a cobrar más o que le van a aumentar el IVA. Todas esas son cosas de que la persona y que por eso rechace y no quiera dar algunos datos. Hay dos tipos de censo, el de derecho y el de hecho. El de derecho es que se va censando, ¿verdad? Solo a las personas que tienen, digamos, que viven en esa residencia. Pero alguien que ha ido de visita, entonces a ese no se censa porque lo van a censar cuando esté en su casa. Y el del censo de facto o de hecho es el que se capta a toda la población y sin importar que esté o no, ¿verdad?, en su lugar de residencia. Y las encuestas son por muestreo. Acá estas nos permiten tener, como solo es un muestreo, nosotros podemos manejar algunos temas mucho más amplios, ¿verdad? También podemos tener encuestas demográficas prospectivas, que acá es cuando se van registrando los movimientos y hechos demográficos en una población que nosotros la llevamos en observación durante un periodo de tiempo. Y esto se va teniendo, ¿verdad?, a través de un cuestionario y se van haciendo visitas cada cierto tiempo. Y podríamos tener las retrospectivas, ¿verdad? Que esto es cuando se utilizan preguntas que nos permiten tener respuestas, que nos permiten reconstruir la historia. Por ejemplo, nosotros le podemos decir, en los últimos 5 años, algunos han fallecido o cuántos han tenido, cuántos hijos. Entonces nosotros vamos viendo
eso hacia atrás. Pueden ser de los últimos 5 años, los últimos 3 años, dependiendo de lo que se requiere. Y las estadísticas capitales, que son las que nosotros conocemos, que son las que ahora pues llevan las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades prácticamente llevan se llaman estadísticas capitales porque llevan todo el ciclo, desde los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, adopciones, hasta las defunciones, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una persona la registran cuando nació. Cuando se casó, va y se registra. Si tiene un hijo, va y registra que tuvo un hijo. Si se divorció, bueno, va ahí y que se divorció. Y lo van a ir a registrar, obviamente, cuando se muera, lo va a ir a registrar un familiar, ¿verdad? Entonces, por eso se consideran como hechos vitales, porque va con esa dinámica que les acabo de explicar. La comprensión de este fenómeno y sus características, ¿verdad? Son muy importantes para efectuar intervenciones sociales, como son políticas gubernamentales o prácticas o estrategias sociales. Aquí está la dinámica poblacional que nosotros estamos viendo, los nacimientos, defunciones, estado civil y toda la evolución de una población. Es un flujo de información que nos permite tener un análisis longitudinal, ¿verdad? Y así es como salen los sistemas de estadística capitales y que antes pues han tenido un gran adelanto. Antes, si ustedes se recuerdan, se llevaban en libros. Si usted quería ir a sacar una partida, tenía que ir a la municipalidad, a la alcaldía, para que le sacaran sus partidas y los libros a veces se mojaban, ya no estaban. Ahora pues con la tecnología, con los sistemas de estadística, esto pues ha tenido una mayor facilidad y lo otro es que también los gobiernos están haciendo constantemente, implementando algunas medidas para que tengamos unas estadísticas capitales que sean pues los más reales. Nada menos anoche estaban mencionando que se dan hasta 35 días para que alguien pueda asentar, ir a registrar a un niño, ¿verdad? Que ha nacido o también una defunción. Antes es- eh, se daba bien frecuente que un niño nacía y dos hasta 4 o 5 meses después los iban a registrar en las municipalidades. Entonces, pues ahora incluso en las maternidades tienen esa facilidad para que los niños puedan ser registrados con mayor facilidad, ¿verdad? Las principales prioridades de estos estadísticas, sistemas de estadística vitales, obviamente son las defunciones y los nacimientos, ¿verdad? Así como los matrimonios, los divorcios, las defunciones fetales, algunas anulaciones, adopciones, legitimaciones, pues, y que a nosotros también eso nos sirve porque, por ejemplo, para vacunación, para ver coberturas de vacunación, como no habíamos tenido un censo, entonces se hacían proyecciones con el último censo. Nosotros teníamos proyecciones de población hasta el año 2050, pero casi nunca pegaban con lo que nosotros teníamos realmente, con los niños que se vacunaban. Y por eso las enfermeras siempre iban a las alcaldías precisamente para ver, ¿verdad? Si los que habían ido a registrar coincidían con los niños que ellas han vacunado y de esa forma tener un mejor dato de las coberturas de vacunación. Me voy a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues nos vamos a ir a ver lo que era eh, ver la parte de las tareas para esta semana. Bueno, si no tienen ninguna consulta, pues nos vamos a ir a la primera semana, ¿verdad? Nos vamos a ir a ver a la tarea. Y aquí teníamos la primera tarea y que nos decía el compañero que tenía Roberto,
Esta es la primera tarea que tienen, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer más amplio, ¿verdad? Esta es la primera que tienen, ¿verdad, Roberto? Entonces sacaban, si ustedes se fijan, van a sacar, está la razón de mujeres y hombres. Acá tenemos una tabla en donde tenemos el grupo de edad en años de 0 a 4, de 5 a 14, de 15 a 24. Vean que los intervalos no se traslapan, ¿verdad? Aquí está de 24, entonces acá está de 25 a 34 y así sucesivamente. Luego está una población por cada una de ellas. Está la parte masculina, la parte femenina. Luego las defunciones por neumonía e influenza. Luego hay otras defunciones y el total de defunción. Y lo que se les pide es primero sacar la razón de mujeres y hombres. Fíjense, mujeres y hombres en general. Luego, la razón de niñas y niñas menores de 5 años. Vean que cuando yo les pido razón de mujeres y hombres, esta es una razón general. Pero cuando ya les estoy pidiendo razón de niñas y niños menores de 5 años, acá ya les estoy poniendo y es una razón específica, porque ya les estoy poniendo un grupo de edad. Luego les pido la tasa bruta de mortalidad. En la tasa bruta de mortalidad, acá cuando es para el año, Roberto, cuando usted me decía el periodo, es para el año que se dieron estas defunciones, que puede haber sido el 2023, el 2024, ¿verdad? Pero eso es el periodo que ustedes, para el año, incluso como yo aquí no les he colocado, puede ser para el año en estudio. Luego, la tasa de mortalidad en población mayor de 65 años de edad. Fíjense que acá en la primera es tasa bruta, o sea, cuando yo digo tasa bruta es tasa general, pero cuando ya digo tasa de mortalidad en una población mayor de 65 años, yo ya les estoy especificando. Y tengan mucho cuidado con la proporción de defunciones de neumonías y la proporción de defunciones por otras causas, porque muchas veces acá tienen una confusión. Ustedes, vamos a ver, si yo les digo proporción de defunciones por neumonía, ¿qué columna van a utilizar? Las defunciones por neumonía e influenza. Ajá, muy bien, Laura. ¿Y qué Y otra el columna total van de la a población. Las Muy bien. funciones totales, la última. El total de las defunciones, muy bien, porque estoy hablando de defunciones, Defunciones. Ajá. ¿verdad? Entonces, en la primera, yo voy a sacar la proporción, como dice, proporción de defunciones por neumonía, proporción, entonces voy a utilizar las defunciones de neumonía y el total de defunciones. Quiero saber cuál de todas las defunciones, cuál fue la proporción de defunciones por neumonía y después voy a sacar la proporción de neumonías por las defunciones por otras causas, que aquí están otras defunciones. Quiere decir que la proporción de esta más la proporción de esta me va a dar, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar si yo sumo la proporción de defunciones por neumonía y sumo la proporción de defunciones de otras? ¿Cuánto me va a sumar? El total. Ajá. 100%. 100%. El 100%. Muy bien. Bye. Ahí ya le di un tips. Okay. ¿Verdad? ¿Verdad? Bye. ¿Estamos claros? Roberto, no sé si le respondo a la pregunta que usted me dijo. Sí, es que el documento no especificaba el tiempo, pero ya quedó claro que es por un año, sí. Puede ser por un año X. Muy bien, Roberto. Y el otro
que es el que está un poquito también, porque el otro son las fuentes de datos. Fíjese que en la fuente de datos me interesa mucho. Si ustedes dicen acá, quiero ver si puedo, voy a cerrar varias para poderles presentar. eh, ya me pasé 2 minutos, pero ya casi terminamos. Voy a ver si les puedo acá. Si les quiero poner, bueno, se la voy a leer. Ay, que tenía abierta esta. Pero en el aula virtual, lo que me está diciendo, dice, la otra actividad es un foro académico. Lo pueden observar, ¿verdad? Pueden observar Sí, lo que doctora. estoy Sí, compartiendo. exacto. Y dice, Sí. cada grupo debe realizar lo siguiente. Los integrantes del grupo deben investigar fuentes de datos demográficos. Pueden utilizar para ello los recursos de la universidad u otros que ustedes consideren pertinentes. Después de que ustedes hayan investigado en un documento, puede ser en Word, PDF o en una diapositiva, debe de incluir los fuentes de datos demográficos que ustedes han investigado. Me van a poner qué tipo de datos demográficos, porque algunos pueden ser, por ejemplo, puede ser algunos que sea que solo vea adolescentes. Entonces, el tipo de datos demográficos pueden ser que ellos ven edad, escolaridad, em, eh, ¿qué más pueden ver en un adolescente? Tipo de enfermedad. Todos esos datos que pueden ver en el género, ¿verdad? El sexo, la periodicidad con que se están actualizando, si es que aplica, porque esa periodicidad puede ser que lo hagan, que lo hagan anual, que lo hagan quinquenal, que lo hagan mensual, qué sé yo. Y un previo análisis, van a poner si eso para qué, cuál es la utilidad, para qué sirve. Luego, un integrante va a colocar, ¿verdad? El documento en este espacio virtual. Ustedes lo hicieron en grupo y uno lo va a subir. Le ponen, por ejemplo, ahí trabajo del grupo tal, como yo ya tengo los nombres, el número del grupo número 1, número 2, número 3. Después de eso, cada grupo debe leer y realizar una pregunta a otro grupo sobre el trabajo realizado. Por ejemplo, yo soy del grupo 1 y yo estoy en el grupo y en ese grupo a mí me tocó subir. El grupo tiene que estar pendiente cuando vayan subiendo otro grupo, porque el grupo 1 tiene que leer el trabajo de otro grupo y le va a realizar una pregunta. Por ejemplo, si yo estoy con los del grupo 1, ¿verdad? Vamos a leer el trabajo del grupo 3, por ejemplo. Lo leemos y entre todos vamos a decir, al grupo 3 le vamos a hacer esta pregunta. Entonces, en el foro, alguien va a decir, el grupo 1 le hace la siguiente pregunta al grupo 3. Y todos los grupos tienen que estar atentos. En este caso, el grupo 3 tiene que responder al grupo 1 y decir, muchas gracias, grupo 1, por su pregunta. Nuestra respuesta es esta, esta y esta, ¿verdad? Con eso yo voy a estar revisando. Si un grupo solo me sube la tarea, pero no hace la pregunta o no responde la pregunta que le han realizado, entonces se le va a disminuir en su calificación. Esto se hace con el objetivo de que ustedes lean el trabajo de otros
y que también ustedes aprendan a hacer preguntas. No es tan fácil hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, así vamos haciendo un conocimiento colaborativo. Ustedes están revisando el trabajo de otros porque ellos van a revisar otra fuente de datos. Y ustedes están preguntando. Porque si yo les digo que hagan, comenten, solo dicen, ay, muy bonito lo que hicieron, estoy de acuerdo y nada más. No. Por eso es que el grupo tiene que hacer una pregunta y debe de decir, grupo 1, le hago la siguiente pregunta al grupo 3 y le hace su pregunta. ¿Cómo va a responder el grupo 3? Agradezco la pregunta realizada por el grupo 1 y nuestra respuesta es tal. Y ahí responde, ¿verdad? Yo voy a estar atenta para que ustedes pues vayan haciendo y vayan cumpliendo todas sus preguntas. Por favor, ese trabajo de indicadores lo hacen y yo como siempre les voy a dar una retroalimentación el próximo sábado. No sé si tienen alguna pregunta sobre las tareas. ¿Estamos listos entonces? Bueno, les deseo éxitos, ¿verdad? Yo a mis alumnos nunca les deseo suerte. Suerte es para el que no estudia. Suerte es para el que no se esfuerza. Pero como ustedes se esfuerzan bastante, ¿verdad? Les deseo éxito. Y ahí vamos a ir viendo sus notas. Que pasen muy buenas noches, ¿verdad? Si no tienen pues más preguntas. Muy buenas noches. Por favor, se conectan a la hora, porque siempre paso lista de quiénes están, porque también yo evalúo quién está comentando, participando. Y no le puedo poner una nota a alguien que no haya participado, que no haya asistido, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre estemos, si tienen algún problemita, yo siempre voy viendo ahí quién tiene permiso o quién ha estado con alguna dificultad con la cámara o que van manejando, ¿verdad? Tampoco por estarme contestando se van a ir a dar su toquecito con el carro, no, pero ustedes ahí me dicen, tengamos esa comunicación. Bueno, yo les deseo que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Voy a estar pendiente del chat del foro por si tienen alguna consulta con respecto a las tareas. Que pasen buenas noches. Feliz noche. Noches, muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas noches.